Está con nosotros el doctor Andrés Callejas, que ya llegó, nuestro cirujano plástico. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, ¿Cómo estás? Andrés. Bienvenido. Andresitos, ¿cómo les va? Buenos días. Bien. Gracias. Oye, pues vamos a hablar de esta radiofrecuencia fraccionada, que es para vernos más jóvenes. Así es. Este procedimiento, bueno, es para rejuvenecimiento facial sin cirugía. Este es un tratamiento muy novedoso, tiene poquito tiempo. En nuestro país debe de tener unos 2 años aproximadamente. Y bueno, aquí de lo que se trata es de utilizar los nuevos aparatos que hay en la tecnología médica para ayudar a rejuvenecer la piel, darle tonicidad, darle una mejor hidratación y que se vea más tersa, mucho mejor. Este aparato lo que hace es retrasar o evitar en algunas ocasiones una cirugía de estiramiento facial. Entonces este es un procedimiento que se hace no para corregir, sino para prevenir. Así es preventivo. No funciona? corrige. Ayuda obviamente a tensar la piel, Ok. pero pues obviamente lo podemos utilizar como preventivo y nos evitamos una cirugía a largo plazo. Muy bien. Oye, ¿nos quita expresiones de repente en la cara o no? No, para nada. Mira, este tratamiento, de lo que se trata, tiene unas pequeñas puntas que están cubiertas por oro y estas penetran en la piel. Recordemos que nosotros tenemos en nuestra piel 2 capas, una que es la epidermis y una que es la dermis. Sí. La dermis es donde se forman las líneas de expresión, las arrugas, todas estas líneas que no queremos. Entonces, lo que hace el aparatito es introducir estas pequeñas agujas y en la punta de la aguja lanza pequeñas ondas de radiofrecuencia, que es una onda térmica, una onda de calor. Y lo que genera es una mayor producción de colágeno y elastina. Ok. Entonces, Ok. en lo que nos va a ayudar, obviamente, nuestra piel, se utiliza principalmente para cara, es para retensar nuevamente todas esas fibras que tenemos, que a veces no están tan activas. Lo que hace el aparato es reactivarlas y ayuda a tensar la piel. Para las patas de gallo esto funciona muy bien. Exactamente. Para Yo no te las los veo. ojos. Exactamente. No, yo cuando las necesites. No, bueno, acuérdense que esto es preventivo. Acuérdense que esto es preventivo. cierto. ¿Cuánto tiempo dura una sesión? Más o menos qué costo tiene y si te deja alguna muestra de que te lo hiciste un moretoncito o Claro. algo así. Más o menos el tiempo de duración de una sesión es de 60 a 90 minutos aproximadamente. No necesitamos anestesiar, se utiliza anestesia tópica. Esto quiere decir que llega el paciente, se le hace su historia clínica, se le pone anestesia tópica espumadita, nos dejamos que actúe más o menos unos 30 minutos y ya después se hace el tratamiento. Ok. Y el tratamiento dura entre 60 y 90 minutos. El costo es muy variable porque los aparatos han ido revolucionando. Al principio el tratamiento costaba 25,000 pesos una sesión. Órale. Ahorita hay sesiones desde 3,000 pesos, 5,000 pesos. Ok, Y todo ok, esto ok, es- ok. Oye, así de- Todo esto es gracias a que los aparatos se han ido modernizando Claro. Sí. y cada vez hay más en nuestro país. Y el costo va Ok. bajando. Así Oye, es. Andrés, hay técnicas de estas que ya nos has mencionado que son como son progresivos los beneficios que vamos viendo y hay que Así hacer es. varias sesiones. ¿Esta es una de ellas? ¿Hay que hacer varias para, ver ya resultados? Claro, afortunadamente el resultado de este es muy bueno y nos dura 1 año. Entonces, Un año. así es, cada sesión de esta se podría realizar Está cada muy bien. año como para tener un mantenimiento, no es necesario que sea cada mes o... Muy ¿Y es bien. solo una vez? O sea, me refiero a la sesión. ¿Es en una que das o tienes que ir a una sesión, luego a otra? Solamente en una sesión que Ah. Oye, ¿y con algo se tiene que complementar este tratamiento? ¿Algunas cremas o algunos supuesto. ejercicios O o plasma. no sé? Por supuesto, digo, esto se complementa con todos los tratamientos que ya alguna vez hemos platicado y obviamente con sus cuidados cotidianos, ¿no? Sus cremas de noche, crema de contorno de ojos. Una buena hidratación, tomar muchísima Exactamente, agua, tomar nos puede agua, ayudar. hacer ejercicio, todo esto nos ayuda Muy bien. para tener un mejor resultado del aparato. Oye, ¿y esta se aplica en todo el rostro? Por ejemplo, voy yo y tú me dices, bueno, no, yo te recomiendo que te lo hagas en ciertas áreas o se aplica en toda la cara esta radiofrecuencia. La radiofrecuencia fraccionada se puede ocupar en cualquier parte del cuerpo, pero en donde más nos sirve o donde más se ve el efecto Se nota, es pues. en la cara. Se utiliza cara, cuello y el área del escote. O sea, en áreas pequeñas probablemente es donde más se nota, ¿no? Así O es. sea, aquí, por ejemplo, las comisuras de Nosotros los nasogenianos. labios, todo esto. Así es, en los parpaditos. O sea, está La sensacional. buena, en estos de acá, mira, ¿no? Ándale. en Y la esas recuperación es marquitas. muy rápida realmente. Se aplica el tratamiento, los primeros 2 días se ven puntitos, pequeños puntitos, pero puedes hacer tus actividades normales. ¿Algún sin ningún moretón o problema. algo? o No, nada? realmente no aparecen. ¿Y es doloroso? No, Ah, no, con la bueno, pomada menos. pomada. Ya Con la está. pomadita que nos cuida el doctor, muchísimas gracias. Nos pone nuestra pomada.